¿Qué tal? Sean bienvenidos. Un gusto nuevamente encontrarnos a través de RB Noticias. Como siempre, tratando de escuchar la voz de los protagonistas. Y en este caso vamos a hablar de un tema que nos debe ocupar, que se trata justamente de un tema de salud, porque nuestro próximo invitado es un médico. Vamos a hablar de la epilepsia, un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un cierto tiempo. Las convulsiones son episodios que se van dando de manera, creo que un poco el término cabe, descontrolada. Pero ahora vamos a averiguar bien si estos términos son los correctos. Para ello nos acompaña el doctor Claudio Escobar, a quien le vamos a dar la bienvenida. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer la pregunta básica. Concretamente, ¿qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia en sí es un trastorno principalmente del cerebro, es una enfermedad del cerebro. Es una enfermedad que no es una enfermedad transmisible, no es una enfermedad que se contagie. Es un trastorno con el cual puede producirse algún trastorno en el momento que sea de origen genético o que sea en el momento del parto, a veces por falta de irrigación adecuada al cerebro en el momento del parto, algún traumatismo que se sufre durante el parto. O también las causas pueden ser infecciosas, algún traumatismo y demás. Eso diferencia un poco el origen del por qué aparece la epilepsia. Pero la epilepsia en sí son un grupo de convulsiones. Las convulsiones tienen que ser episodios repetidos, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede tener una convulsión, pero no ser una persona epiléptica, porque tuvo una convulsión por una causa puntual y no volvió a repetir. Por ejemplo. Claro, exactamente. Eso es un paciente que tiene convulsiones febriles. Cada vez que la parte metabólica del cerebro se desregula, descarga y hace una epilepsia. Una convulsión, perdón, pero eso no es epilepsia. La epilepsia son episodios repetidos de convulsiones. ¿Sí? ¿Y hay distintos tipos de epilepsia o es una sola? A ver, existen diferentes tipos con respecto a la clasificación, digamos. Existe la convulsión en sí, la convulsión se produce porque un grupo de neuronas, que son nuestras células del sistema nervioso del cerebro, hace una descarga automática, digamos. No es controlada por ninguno de nosotros, la persona no la puede controlar y en forma automática descarga. Entonces, normalmente lo que uno ve como una crisis epiléptica es la persona que está con muchos movimientos, se mueve el cuerpo para diferentes lugares, diferentes partes del cuerpo se mueven. La persona normalmente pierde la conciencia en ese episodio y también puede tener relajación de esfínteres, por ejemplo, se defeca o puede orinarse. ¿Sí? ¿Qué se siente antes de un ataque? ¿Hay algún síntoma? Hay algunos pacientes que tienen lo que se describe como aura, que el aura es ya sea algún olor particular o el paciente tiene alguna visión borrosa, se borra por ahí en algún momento la visión, algún sabor o percibe algún sonido en particular y la persona que ya tiene epilepsia reconoce que le va a pasar el episodio, que va a tener el episodio de epilepsia. Eso es lo que se conoce como aura. ¿Sí? ¿Y quiénes son las personas más propensas a tener? A ver, en realidad, propenso a tener convulsiones, digamos que puede ser cualquier persona. ¿Sí? Si uno va a evaluar con respecto a las posibilidades de epilepsia, tienen una relación, si uno quiere, con, por ejemplo, la desnutrición, que son cosas importantes que tienen inferencia en eso. Tiene inferencia también la alimentación materna, la nutrición de la madre principalmente, porque es la que aporta todos los nutrientes. Por ejemplo, los chicos nacidos con bajo peso tienen más riesgo de tener convulsiones. Ya te digo, que haya tenido algún trastorno en el momento del parto. Puede haber algunas causas genéticas, pero en sí no es que existe algo que estrictamente predisponga a tener convulsiones. Después hay otras grandes causas de convulsiones que son secundarias a un traumatismo, secundaria a una infección, por ejemplo un traumatismo de cráneo, una ACV, alguna infección, una meningitis, una encefalitis, también pueden desencadenar epilepsia. ¿Sí? Recordemos que epilepsia es la sucesión de convulsiones, no un solo episodio. ¿Sí? Uno ve por ahí muchas veces en la tele una persona que tuvo un traumatismo de cráneo, hizo una convulsión. Bueno, esa persona no necesariamente va a quedar epiléptico. ¿Sí? Fue una convulsión por ahí aislada, controlado el episodio y controlado el cuadro que la desencadenó, puede no volver a repetir nunca más ningún episodio. ¿Y hay alguna situación así que, digamos, bueno, esto puede llegar a empeorar, digamos, un paciente que ya sabemos es epiléptico?
vos decís alguna situación que desencadene la crisis. ¿Sería? Sí. Tenemos que tener cuidado nosotros en algo para prevenir, digamos. Por ahí la pregunta es media confusa, pero digamos es como para estar atentos, porque por ahí esta información les es útil a muchos de los que nos están escuchando. La idea creo que es esa, que sea fundamentalmente útil. A ver, hay cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico preciso de lo que originó la epilepsia y haberle puesto el tratamiento preciso. Es decir, es una enfermedad tratable. Pueden que algunos casos no sean curables, pero es tratable, y con el tratamiento las personas tienen que andar bien, ¿sí? Existen algunos pacientes que por ahí no andan bien con el tratamiento médico, pero bueno, para algunos casos muy puntuales están reservadas algún tipo de cirugía. Pero después verdaderamente, a ver, una persona con epilepsia, haciendo bien el tratamiento, teniendo un dosaje adecuado del fármaco, la medicación que usan se puede ir midiendo en sangre, en intervalos, para ver cuál es la dosis que tiene que usar el paciente. Si con eso está controlado, debería andar bien. Y de hecho, a veces hay pacientes que están libres de convulsiones durante mucho tiempo, y verdaderamente esas personas pueden hacer una vida totalmente normal. Claro, con tratamiento pueden hacer una vida totalmente normal. Pueden manejar, si el médico lo autoriza a manejar, el médico que le viene haciendo el seguimiento, por ejemplo, pueden conducir automóviles, pueden tener una inclusión social totalmente normal. Claro, eso le iba a preguntar, porque por ahí, digamos, puede llegar a tener casos puntuales, pero después ya medicado, digamos, es como que se alejan esos cuadros, ¿no? Exactamente. A ver, la amplitud de pacientes que tienen epilepsia el rango es muy amplio. Entonces, lo que uno tiene que considerar es eso, digamos. Hay determinados pacientes que, salvo la epilepsia, no tienen ningún otro trastorno, y verdaderamente estando ese trastorno controlado, la persona puede llevar una vida completamente normal. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Hay que tener en cuenta que también a ver, uno sabe, y la sociedad en general sabe esto, es algo que nos pasa como sociedad, digamos. Uno ve una persona con epilepsia, o sabe que tal tiene epilepsia, este es como que uno lo estigmatiza, como que esa persona ya no puede llevar una vida normal. Y no es así, para nada, en absoluto. Es decir, una persona que tiene epilepsia y está controlada, vida totalmente normal. No es que hay alguna actividad que no puede hacer, tiene que ser algo muy puntual y está especificado por el médico que está a cargo. Uno ve, por ejemplo, las solicitudes, por ejemplo, de determinadas prepagas o algún seguro de salud y demás. Si tiene convulsiones, verdaderamente eso no es que lo va a poner a la persona en mayor riesgo de una cosa a la otra. Digo, tenemos más riesgo de tener un accidente de tránsito por otra causa que no por una persona que tenga convulsión, verdaderamente. Eso es así. Concretamente, voy a hacer una pregunta desde la ignorancia absoluta. Dale, porque perfecto, acá estamos todos, nos pasa así muchas veces. Claro, la persona, digamos, que supuestamente presenta un registro de convulsión o de epilepsia, porque tenemos que llegar, como usted explicaba, al concepto de epilepsia. ¿Qué hace? Se cae, digamos, pierde el equilibrio, una cosa así es. Cuando hablábamos hoy del tipo de convulsiones que están en la epilepsia, hablamos de las generalizadas, que te dije yo en el momento, que es la persona que se mueve, pero existen convulsiones que son parciales. Las convulsiones parciales son pacientes que, por ejemplo, se quedan duros. Es el paciente que vos le estás hablando con él, se queda duro, y en un momento te preguntas, ¿qué pasó? Te dice, porque eso es una convulsión. Nada más que no tuvo movimientos, no tuvo el movimiento tónico-clónico que uno conoce de la convulsión, no tuvo la sacudida, pero sí la persona, en un momento las neuronas descargaron para otro lado y la persona perdió la conciencia, perdió el conocimiento del momento. ¿Sí? Eso se llama crisis de ausencia. Es muy frecuente. Son procesos del cerebro que son frecuentes, digo, no es recontra frecuente, pero pasa mucho. A veces hay pacientes que tienen movimientos que son solamente de un miembro, por ejemplo, un miembro superior o un miembro inferior, la mitad del cuerpo, porque dependiendo de la zona del cerebro donde está el foco que descarga, digamos, las neuronas que se prenden, si se quiere, precisamente las que descargan rápido, es donde se manifiesta la convulsión. Y si no, la clásica que se cae. La clásica que se cae, que vos me decías, en general la persona, como la descarga es tan grande, la persona pierde el tono postural y se cae. Cuando se cae, las medidas que uno tiene que hacer, que es lo que generalmente se pregunta a la gente, ¿qué cosas tenemos que hacer cuando tengo a alguien con convulsiones y se cae? La lengua no se la traga a nadie, eso es fundamental. No hay que tocar nunca la lengua, tenemos un frenillo abajo, la lengua no nos va a tapar la vía aérea en absoluto. Que generalmente, perdón que lo interrumpa, generalmente decimos que tiene cuidado con la lengua. Sí, si la persona si le van a tocar la boca, le van a cortar los dedos. La persona que tiene una convulsión, si usted le mira la lengua, después está toda morada la lengua, pues se la mordió mientras estaba haciendo la convulsión. Entonces, si uno pretende meterle los dedos, se queda sin dedos, se los va a cortar.
Nunca hay que meterle los dedos, no hay que meterle nada dentro de la boca, en absoluto, porque lo que generamos es mayor daño. Lo que hay que hacer es proteger a la persona de que no se golpee, nada más, de que tenga mayor daño de lo que le está pasando en ese momento. La persona se cae al piso, listo, la sostenemos, la ponemos en una posición de seguridad, no la forzamos, no le tratamos de sostener los brazos, nada. Que haga la descarga, una vez que pasa la descarga, la persona va a quedar dormida. Ahí se llama el servicio de emergencia. Son 3 o 4 minutos eso. Sí, en general es un ratito, la persona queda dormida, a veces llega hasta incluso al hospital dormida. Sin reacción y no sabe lo que le pasó. Esto pasa muchas veces cuando el paciente tiene el primer episodio, que es el que más llama la atención. Claro. El resto de los pacientes ya el paciente o reconoce el paciente o la familia lo sabe y entonces ya es como que el resto de la situación el entorno lo toma con mayor calma. ¿Y cómo queda? Si bien usted ya dijo algo, pero ¿cómo queda el paciente después físicamente? Una de las situaciones, usted recién explicaba que, bueno, pierde la noción en el tiempo. Esa es una. Después, sí. Por ejemplo, la persona que cae, ¿qué siente después? En general, la persona se despierta, no sabe lo que le pasó. Suele despertarse un como síntoma parecido al anterior. Claro. Suele pasar que pueden haber orinado, pueden haberse defecado porque se pierden el control de los esfínteres. Y la persona, bueno, puede tener un traumatismo, por ejemplo, por la caída. Y sí está abatida físicamente la persona porque verdaderamente es un esfuerzo físico que le demanda esto que es muy importante. Porque los músculos están continuamente sacudiéndose todo el cuerpo. Entonces la descarga es muy importante. Doctor, ¿y en la actualidad se dan muchos casos así? Sí. ¿Hay cada vez más o digamos...? No, a ver, verdaderamente creo que puede llegar a haber más registro que antes no había. Tengamos en cuenta que por una cuestión de estigmatización muchas veces había gente que ni siquiera se trataba, porque verdaderamente la cuestión social es muy importante y lo que hace y la presión que ejerce la sociedad sobre, esta familia tiene a alguien con epilepsia, es como que a veces la gente, no pasó nada, quedémonos acá. Eso, aunque parezca mentira, la otra vez estaba leyendo un informe de la Organización Mundial de la Salud y contaba esto verdaderamente, que hay, por ahí no sé si pasará tanto en América Latina, pero en África y demás, muchas cuestiones que tenían que ver con eso. Pero, digamos, se ve, es una patología frecuente. Ya les digo, cuando uno habla de epilepsia y habla de convulsiones, se abre un mundo de un abanico muy grande de posibilidades que estén originando ese cuadro. Pero bueno, existen las que son controlables y las que se pueden tratar perfectamente y el proceso es algo agudo, se recupera y el paciente no tiene ningún síntoma más. Y el paciente con epilepsia, con tratamiento, puede andar muy bien. Eso verdaderamente es así. ¿Y yo puedo pedir en el consultorio algún examen para saber si voy a tener o eso es imposible? No, eso, a ver, existen lo que son las epilepsias de origen genético, pero verdaderamente supera ampliamente el costo al beneficio. Entonces... no, porque aparte si uno supiera que lo va a tener, no se va a hacer nada hasta que no aparezca el primer episodio. Claro. Digamos, es como innecesario hacer determinada cantidad de estudios. Sí, cuando uno tiene el primer episodio de una convulsión, normalmente uno tiene que hacer estudios adecuados. Se hacen imágenes del cerebro, se hace un electroencefalograma, que eso lo hacen principalmente los neurólogos. Y después, puede que uno llegue a la causa al origen de esto, al diagnóstico puntual. Pero verdaderamente, ya les digo, después del paciente que ya tiene el diagnóstico de epilepsia, si hace una convulsión, lo que se suele hacer es, primero descartar que no haya alguna causa infecciosa o que no haya alguna causa secundaria, pero lo que se hace principalmente es dosar los medicamentos, a ver cómo está la dosis del medicamento que el paciente venía recibiendo, porque a veces como el paciente se empieza a sentir bien, también es como todo, ¿no? En la medida en que nos sentimos bien, empezamos a bajar la guardia y por ahí algún día no tomamos la medicación, 2 días no tomamos la medicación, así, o se reduce el intervalo entre una dosis y la otra, y ahí obviamente vuelve a aparecer la convulsión. Bien, doctor, algo que usted quiera agregar que yo no haya preguntado y que sea útil para la gente que nos está siguiendo. No, verdaderamente, a ver, las cosas que por ahí a la gente más le llaman la atención es esto, el saber qué cosas hacer en el momento en que hay una crisis, que ya les digo, fundamentalmente que la persona no se golpee, tratar de ayudarla y de cuidarla desde ese lado, del lado de la lucidez nuestra, para proteger a una persona que no tiene capacidad de respuesta. No hay que golpearlo, no hay que golpearle la cara para que responda, porque no va a responder absolutamente nada, porque esa persona está inconsciente. Y verdaderamente después que se tranquilice
y llame al servicio de emergencia para que le puedan brindar la asistencia necesaria. Bien, le agradezco este momento que hemos compartido. La verdad que es súper interesante. Espero haber estado a la altura con las preguntas. Lo comprometo para que de algún tiempo más nos volvamos a encontrar a hablar de temas que nos interesan. Bárbaro, sí, perfecto. Lo importante chicos, gracias es que a ustedes. se sintió cómodo. Sí, la verdad que sí, me sentí muy cómodo y les agradezco mucho porque verdaderamente, ya les digo, esto en la medida en que sirva para evacuar dudas y demás, bienvenido sea siempre y bueno, gracias por la invitación. Bien, nosotros nos despedimos de este segmento de RB Noticias. El doctor Claudio Escobar y nos estuvo acompañando, como siempre, la voz de los profesionales, los protagonistas en esta edición, en cada una de estas ediciones. Un gusto, buena vida, será hasta una próxima.